Fuerte aplauso. Se llama Walter Val, vive en la localidad de Loma Negra, excombatiente y veterano de guerra. Te convocamos, Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien. ¿Todo bien? Es un placer tenerte en el aire de la radio, de Cadena 103. Se viene el próximo miércoles 2 de abril una nueva fecha, una nueva conmemoración del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Y bueno, nos pareció muy bueno contactarte y charlar un ratito, y te agradecemos por eso. Bueno, desde ya agradecido yo también. Y bueno, ustedes querrán saber algo de lo que hemos pasado en aquel lugar. Bien. Bueno, Estuviste en el frente de batalla, ¿verdad? Mi experiencia estuvo en el hundimiento del crucero General Belgrano. Sí, señor. Yo no estuve en el frente en tierra, yo estuve en el hundimiento del crucero General Belgrano. Fue el 2 de mayo de 1982. ¿Qué te acordás de ese momento del hundimiento del Ara General Belgrano? Todo. Eso es imborrable, queda para siempre en la memoria de uno. Eso, ya desde el primer momento que salimos desde Puerto Belgrano hasta que hicimos puerto en Ushuaia, después estuvimos a 36, 40, 50 millas de Malvinas, que estuvimos navegando todo alrededor de Malvinas. No te podemos olvidar nada de eso. Perdón, 236 millas. Habían puesto, los ingleses habían puesto 200 millas alrededor de Malvinas, Sí. y nosotros estábamos a 236 millas cuando fuimos atacados y bueno, y se hundió el crucero. El crucero tenía al momento 1093 tripulantes a bordo. ¿Tenías compañeros, amigos de nuestra ciudad también? Sí, es más, en la misma división estaba Gustavo Gil, que estuvimos desde el primer momento en que nos incorporamos. Estábamos en la misma división, también con nosotros en el buque. Había dos chicos más, uno es Sergio Violante, Sí. y otro chico que en esa época vivía cerca de Espiga, pero que después se fue a vivir a La Prida. Bueno, no recuerdo el apellido, ahora Sí, se me borró. Pero éramos 4 de Olavarría que estábamos en el crucero Belgrano. En ese hundimiento, a raíz de 2 torpedos de un submarino nuclear británico, Conqueror, el HMS, te debes acordar muy bien, fallecieron 323 personas, y vos sos uno de los 770 sobrevivientes. Así es. Cuando pega el primer torpedo, bueno, yo pertenecía al departamento de operaciones, era radarista. Y nuestro puesto de trabajo se combinaba con el radar y con el vigía. Nosotros teníamos 4 horas de guardia a la mañana, es decir, desde las 4 desde las 12 hasta las 4, y al mediodía volvíamos a tomar de vuelta la guardia desde las 12 del mediodía hasta las 16. Que es cuando me agarra ya prácticamente largando la guardia. Yo ya, cuando viene mi relevo, que generalmente venían 10, 15 minutos antes, esto era un día domingo en la que estaba jugando. Nosotros teníamos, al estar en el centro de operaciones, teníamos acceso a las radios de Buenos Aires. Y ese día justamente había un partido que jugaba Boca Estudiantes de La Plata. Y
yo me quedo escuchando, viene mi relevo y me dice, ya está flaco, dice, anda, no, digo, dejame un rato más que mientras quiero escuchar un poco los comentarios previos del partido y después venite 4:10 más o menos, tomamos el radar. Y bueno, fue en ese momento que a las 4:03 fue el primer torpedo que pega casi al medio del buque. Sí. Y sobre la marcha, a los 10 segundos, el segundo torpedo que pega en la proa y arranca casi 15 metros de proa. El buque, si ustedes han visto fotos del hundimiento, el buque está mucho adelante, no termina en punta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso es a raíz de uno de los torpedos que arranca completamente la proa. Exacto, Walter. Nosotros, sí, perdóname que te corte, estamos mostrando un poquito a través de las imágenes, de la multimedia, a través de la www.cadena103.com.ar, lo que era ese ARA Crucero General Belgrano. Cuando decís proa, ¿qué función cumple la proa dentro de un crucero? El buque tiene la proa, que es la parte de adelante del buque, ¿no es cierto? La popa es la parte de atrás. Sí. Estribor es a la izquierda, babor es a la derecha. Dentro del buque vos te manejás con esos términos, y no te dicen andate allá adelante en la punta, no te dicen andá a proa o andá a popa, te manejás de esa forma muy fácil, o andá por los pasillos de estribor o andá por el pasillo de babor. Era la forma más, con términos marineros, en la que uno se acostumbra, ¿no es cierto? Yo ya hacía, y casi, no te digo un año, pero hacía 9, 10 meses que ya estaba incorporado y estaba de pase ahí en el crucero Belgrano. Yo siendo conscripto, en ese momento me toca Marina y el destino mío fue el crucero General Belgrano. Exacto. Te puedo preguntar, ¿por qué crees que fueron bombardeados por, el gobierno británico en ese momento, Margaret Thatcher? ¿Por qué crees que fueron bombardeados? Justo estamos en un periodo de negociaciones. Sí, había tratados. Y en ese momento estaba Pérez de Cuéllar, un peruano, que hacía las veces de acercamiento entre las dos partes. Prácticamente estaba ya como arreglado, se podría decir, el retiro de las tropas argentinas y que se las entregaban a las Naciones Unidas, y se ponían las dos banderas, tanto de Argentina como de Inglaterra, sí, y con la bandera de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? En ese momento ya había salido toda la flota británica, que eran alrededor de 100 buques. Entonces, ¿cómo hacían una justificación para que no se logre ese tratado? La mejor forma era hacer un ataque en la que el crucero es hundido, y entonces de ahí, al haber un hecho de semejante envergadura en la que mueren 323 marinos, todo tratado que se podía haber llegado a hacer hasta ese momento vuelve todo atrás. Eso es lo que más se comentó y que creemos que es lo más real. Todo también había muchos fines políticos. En ese momento Margaret Thatcher no estaba muy bien vista, y entonces con una victoria ella podía seguir otro periodo más, y bueno, toda la guerra, los políticos se pelean entre ellos, y los que pagan el pato son los soldados. Totalmente. Que son los que ponen el cuerpo. ¿Sí? Uh-huh. Y te pregunto, ¿cuál era la misión del buque en esas aguas australes? Sí, el crucero Belgrano, junto
con el destructor Hullar y el destructor Piedrabuena y el buque tanque de reabastecimiento Rosales estaban custodiando la zona sur como para que no ingresen ningún tipo de buque desde el lado del Pacífico, del lado del chileno. Entonces, por eso que estábamos al sur de Malvinas y al este, viene a ser de Malvinas, o para el lado del continente. Ahí era la función de mantener toda esa zona cubierta, la zona sur de Malvinas. Walter, siendo que nosotros estábamos... Sí, dale vos, que estaba muy bien. Siendo que nosotros estábamos en ese momento a más de 200 millas de Malvinas, ¿no es cierto?, que era lo que habían puesto unilateralmente los ingleses alrededor de Malvinas, que cualquiera que se ha encontrado, cualquier buque de bandera que no sea de Inglaterra iba a ser hundido. Exacto. Y nosotros estábamos a 236 millas y bueno, no cumplieron ellos con lo suyo. Con lo pactado. ¿Cómo? Sí, pero lo que pasa, hay una cosa que siempre lo mantuvo nuestro comandante Héctor Elías Bonzo, el comandante de José Belgrano. En una guerra, aunque estés afuera de lo que se delimita, lo pactado, es una guerra. No hay tratado, no hay nada, no sé. Después se discutirá, pero el objetivo fue cumplido por ellos. Y bueno, muy bien hecho, digamos el caso. Pero bueno, para ellos. Es para ellos. Más allá de lo pactado, no cumplieron con su palabra y la guerra es la guerra y pasó lo que pasó con el Aras, ¿verdad? Sin dudas que es muy fuerte lo que contás y tengo que preguntarte si en algún momento de tu vida has vuelto a las islas, has podido ir a las islas Flakans, perdón, de allí, lo que son las Islas Malvinas. ¿Pudiste ir en algún momento después de, bueno, hoy a 43 años? Con otro compañero de ese momento, con Guillermo Osman, fuimos beneficiados por el municipio cuando en aquella época se daba 2 pasajes por año para ir a Malvinas. Y bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable y a su vez poder estar en el cementerio de Darwin y darle una oración a todos los muchachos que quedaron allá defendiendo nuestras islas. Bueno, la verdad que fue muy impactante. Fue una de las cosas en las que uno recuerda, aparte del hundimiento, ¿no es cierto?, haber podido estar nuevamente es más, yo a Malvinas no había pisado nunca, había estado navegando alrededor, en una época de paz habíamos estado muy cerca en una navegación anterior que habíamos pasado por ahí, había sido en enero, una navegación que salimos desde Puerto Belgrano, fuimos hasta Puerto Madryn, Ushuaia, hicimos todo el sur, en la que pasamos por Malvinas, las Sandwich, volvimos nuevamente a Ushuaia, de Ushuaia fuimos a Puerto Madryn y de Puerto Madryn fuimos hasta Punta del Este. Fue una navegación de 5.000 millas en la que estuvimos 22 días embarcados y la verdad es un montón. Exacto. Cuando estuviste en las islas, ¿pudiste dialogar con los lugareños? ¿Tuviste esa oportunidad de hacerlo? No si quería sí, pero te ninguneaban, no había forma de poder mantener un diálogo. Ellos no nos quieren directamente. No hay, ellos en ningún momento uno pedía algo, ¿no es cierto?, y ibas a un supermercado, nosotros tuvimos una semana, ibas a un supermercado y esperaban, atendían a todos, y bueno, cada vez que te querías acercar vos, miraban al otro y atendían al otro hasta que no quedaba nadie, y bueno, ahí sí te atendían. Pasaba también en los pubs, que vos pedías una copa y pasaban, lo servían a todos y
y la tenía que volver a pedir, y bueno, después de último así, pero te ninguneaban directamente. Después del 2 de mayo de 1982, obviamente tu vida cambió. ¿Qué edad tenés hoy, primeramente? Y después paso a la próxima pregunta. Yo tengo 64 años. Sí. Yo hice el servicio militar, en la que había pedido 2 años de prórroga. Sí. Por eso yo soy clase 60, pero la hice con la clase 62. Y bueno, la verdad que uno con aquella experiencia es muy difícil olvidar, ¿no es cierto? Porque han quedado muchos compañeros y como uno ya pertenecía a la dotación del crucero, entonces era muy muy difícil dejar de lado. Es decir, vos calculás que en esa época yo si quería me podía volver todos los fines de semana. Sí. A la barriga, a Loma Negra, y había veces, pero muchas veces, que me quedaba por lo bien que uno estaba con sus amigos, compañeros y todo. Después de estar tanto tiempo, uno hace unos lazos muy importantes. Y en ese antes y después que hablábamos, para ir cerrando esta nota, yo agradezco enormemente de corazón y mi respeto hacia vos y a todos los excombatientes caídos en esa guerra, los veteranos de guerra también. ¿Sentís que las islas son argentinas? ¿Cómo sentís? ¿Qué sensación tenés hoy? ¿Son argentinas las islas para vos? Son argentinas, pero no veo la definición política como para poder defenderlas. No, al gobierno no le interesa que sean nuestras, no las reconoce. Eso es un tema que es como para discutirlo y mucho, ¿no es cierto?, porque no se tiene en cuenta las vidas que quedaron de nuestros soldados que hoy están custodiando Malvinas. Es lamentable, pero es así. Y recién hablabas... Sí, dale vos, perdón. No reconocen todas las muertes de los excombatientes que fueron allá, ¿viste? Es increíble eso, que en cualquier país los muertos son muy... no se olvidan jamás. Sí. Y acá, salvo la sociedad, pero la parte política ha pasado con la mayoría de los gobiernos y el gobierno actual también. Exacto. Yo quería pasar a preguntarte la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros vemos a través de la www.cadena103.com.ar las distintas menciones que has tenido a raíz de todo esto, de las fotos. Tenemos una crónica de una foto de un diario también que estamos compartiendo. Y me pregunta si vas en lo que estás hablando. De acuerdo a lo que estás hablando, después de ese 2 de mayo de 1983... a la actualidad y los distintos gobiernos que han estado al frente de nuestro país, ¿sentís que te han apoyado, que han apoyado a la mayoría de los excombatientes, a los caídos y a todos los veteranos? Pasaron muchos años hasta que fueron reconocidos los veteranos. Nosotros, si alguien recuerda, o la gente de mi edad o mayores, van a recordar que primero nos trataban como los loquitos de la guerra. Sí. Nosotros cuando volvimos de Malvinas llegábamos prácticamente de noche, no había ningún acto en la que se los recibía, directamente con la mayoría de los chicos de Buenos Aires que llegaban en tren a Buenos Aires después de la guerra y todo. No había ningún recibimiento. Fue tremendo eso. Después de todo lo que había pasado y llegar a una estación y que no haya nadie, claro. No se anunciaba que llegaban ni nada por el estilo, ¿no? Después de todo lo que había pasado, ¿no es cierto? Exacto, una historia más oscura del gobierno de turno en ese momento, que era el gobierno militar, que hizo millones de aberraciones acerca de la memoria, de la desaparición de gente, del Mundial del 78 y coronando esta guerra impune que no teníamos
las herramientas suficientes como para poder afrontar una guerra de tal magnitud. Y ustedes estuvieron No, ahí. para nada, Para no había nada. forma, no había forma de poder combatir. Nosotros teníamos un, un buque que había sido de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Tengamos en cuenta que estamos en inferioridad de condiciones, que no había forma de poder pelear contra los ingleses. Exacto. Asimismo, se le dio mucha batalla y asimismo tuvieron una pérdida muy importante en material. Ellos tuvieron mucho hundimiento, tuvieron muchos aviones que también quedaron. Es decir, hay que reconocer que la fuerza argentina estuvieron a la altura de las circunstancias. Y de los soldados que le pusieron el lomo y el esfuerzo, Sí. el sacrificio y la bandera a cuestas. Eso es digno y ya viene bajando, ese aplauso enorme para todos ustedes. Yo agradezco que hayas estado en el aire de Cadena 103 junto a nosotros. Miércoles 2 de abril, allí en tu lugar, en tu localidad, en Loma Negra, 9 de julio, y Juan Pablo I se va a desarrollar a partir de las 4 de la tarde el acto. Ayer el Monumento de Malvinas, Héroes y Veteranos de Guerra, el acto protocolar del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Sí, la verdad que es un monumento muy lindo que tenemos acá en Loma Negra, ya hace 5 años que se inició. Bueno, se hizo, Sí. y bueno, la verdad que cada año que se hace un acto acá, la multitud de gente que viene es pero muy, muy importante. Nosotros vamos a tener la vigilia el Exacto. primero a la noche en el monumento ahí al lado del puente de la del Valle, al lado donde tenemos el monumento de Malvinas. Sí. El día A las 11, 1 de abril, a las 23 11 del horas. otro día Sí. vamos a tener la correcaminata Exacto. Eso es la a carrera. partir, sí, si me dejas ayudarte, eso va a ser a las 10 Sí. horas del miércoles 2 de abril. Se desarrollará la carrera de Malvinas organizada por el Cabo, que es la Asociación de Atletas Olavarrienses y Velocistas, lo cual tendrá también como punto central la intersección de Brown y Avenida del Valle. La vigilia se va a realizar allí a las 23 horas en Brown y Avenida del Valle también, donde está el monumento. Claro. Todos ustedes. Y el acto central se va a hacer al otro día, acá el día 2, en Loma Negra. Perfecto, el miércoles 2 a las 16 horas en la Plaza Malvinas, Héroes y Veteranos de Guerra. Cita el 9 de julio y Juan Pablo I. Walter, ha sido un placer tremendo, realmente ha sido muy emotivo no poder dejar de sentir, tener esas sensaciones entremezcladas cuando hablamos con personas como ustedes, que son realmente héroes, que afrontaron esta guerra. Perdona Sí. que te modifique eso, pero Sí. la palabra héroes para nosotros somos más unos sobrevivientes. Héroes son todos los chicos que quedaron allá en Malvinas o en el mar argentino, porque para nosotros es demasiado grande esa palabra. Ellos son los verdaderos héroes que quedaron custodiando Malvinas y el mar argentino. Perfecto, lo respeto y tenés razón. Nada mejor que vos para poder modificar o dar ese detalle. Yo agradezco un montón que hayas estado en el aire de Cadena 103. Obviamente que se me cruzan un montón de sensaciones a raíz de esto, ¿no? Yo era muy chico, tenía 6 años, y vivir esta guerra para mí era algo ajeno, algo que veía aviones pasar sobre el centro de la provincia de Buenos Aires de un lado para otro, con sede en Bahía, y nada, después con los años ir viendo en la forma que fueron ustedes sobrevivientes de una guerra que fue inútil, en vano, y que la tuvimos que afrontar y ustedes estuvieron allí. El agradecimiento enorme, Walter, gracias por estar en el aire de la radio. Bueno, muchísimas gracias y un recuerdo eterno a todos nuestros compañeros que quedaron en Malvinas y en el mar argentino. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, te agradecemos esta comunicación. Así lo escuchabas, excombatiente de la guerra de Malvinas, quien no llegó a estar cerca de la situación plena de guerra, sino que fueron hundidos
Ellos fueron hundidos en un pacto, en un tratado que no debían hacerlo, y fue el Aras General Belgrano, como te lo contaba en primera persona Walter Ball.